Hola a todos amantes de las series turcas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de intriga, pasión, traición y por supuesto, muchísimos giros inesperados. Si lo adivinaron, vamos a hablar de dramas turcos que te dejarán pegado a la pantalla, esos que te hacen cuestionar todo y gritarle al televisor. Antes de que empecemos a desglosar estos melodramas llenos de venganza y conspiraciones, quiero invitarlos, si son nuevos por aquí, a que se suscriban al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre series turcas, análisis, recomendaciones y mucho más. Además, me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. Hoy quiero hablarles de esos dramas turcos que te enganchan desde el primer minuto y te llevan por un torbellino de emociones. Esas series donde la venganza es el plato principal, pero se sirve con una buena dosis de romance, secretos familiares y giros argumentales que te dejan boquiabierto. Son producciones que no temen explorar los rincones más oscuros del alma humana, y lo hacen con una pasión y un estilo que las hacen únicas. Uno de los elementos clave de estos dramas es, sin duda, la venganza. A menudo vemos personajes que han sido profundamente heridos, traicionados o injustamente tratados, y que dedican sus vidas a buscar retribución. Pero la venganza nunca es sencilla, ¿verdad? Siempre tiene consecuencias inesperadas y a menudo lleva a más dolor y sufrimiento. Y es precisamente esta complejidad la que hace que estas historias sean tan fascinantes. Pensemos, por ejemplo, en la serie Ezel. ¡Uf, qué serie! La historia de Ömer, un joven inocente que es traicionado por sus amigos y su prometida, y encarcelado injustamente. Cuando logra escapar, se somete a una cirugía plástica y regresa con una nueva identidad, Ezel, para vengarse de quienes arruinaron su vida. Pero a medida que se acerca a su objetivo, se da cuenta de que la venganza no es tan dulce como esperaba y que las líneas entre el bien y el mal se vuelven cada vez más borrosas. Ezel es un maestro en la manipulación y la estrategia, pero también un hombre atormentado por su pasado y por el amor que siente por la mujer que lo traicionó. La serie explora magistralmente el precio psicológico de la venganza. Vemos a Ezel consumido por la rabia y el deseo de justicia, pero también luchando con la culpa y el arrepentimiento. Se convierte en un hombre frío y calculador, pero en el fondo sigue siendo el joven Ömer que fue traicionado. Esta dualidad lo convierte en un personaje complejo y fascinante, con el que es fácil conectar a pesar de sus acciones. Además, la serie juega con la idea de que la venganza a menudo perpetúa el ciclo de violencia. Ezel busca castigar a quienes lo lastimaron, pero sus acciones tienen consecuencias que afectan a otras personas, incluyendo a aquellos que ama. Esto plantea la pregunta de si la venganza realmente trae paz o simplemente crea más sufrimiento. Otro ejemplo que me viene a la mente es Intikam. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense Revenge, pero con el toque único de las producciones turcas. Cuenta la historia de Yağmur, una joven que regresa a Estambul para vengarse de las personas que destruyeron la vida de su padre y lo llevaron a la muerte. Yağmur es inteligente, hermosa e implacable, y no se detendrá ante nada para lograr su venganza. Pero al igual que Ezel, se enfrenta a dilemas morales y a las consecuencias inesperadas de sus acciones. Además, el romance juega un papel importante en esta historia, añadiendo una capa extra de complejidad y drama. Intikam destaca por su ritmo trepidante y sus constantes giros argumentales. Cada episodio revela nuevos secretos y conspiraciones, manteniendo al espectador en vilo. La serie también explora temas como la corrupción, el poder y la justicia, presentando una visión crítica de la sociedad turca. A diferencia de Ezel, donde el protagonista está más consumido por la venganza, Yağmur tiene un sentido más claro de la justicia. Busca vengar la muerte de su padre, pero también exponer la corrupción y la injusticia que permitieron que su familia fuera destruida. Sin embargo, a medida que se acerca a su objetivo, se da cuenta de que la verdad no siempre es lo que parece y que las personas que busca vengar no son tan diferentes a ella. El romance en Intikam es un elemento clave de la trama. Yağmur se encuentra dividida entre su deseo de venganza y sus sentimientos por dos hombres, un amigo de la infancia que la apoya en su misión y un miembro de la familia que busca vengar. Este triángulo amoroso añade una capa extra de tensión y drama a la serie. Y no podemos olvidarnos de Soz, aunque esta serie tiene un enfoque más militar, la venganza también está presente como un motor importante en la trama.
Un equipo de fuerzas especiales turcas se enfrenta a terroristas que han causado mucho dolor y sufrimiento al país. La venganza por las víctimas y la determinación de proteger a su nación impulsan a estos soldados a luchar con valentía y sacrificio. Si bien la serie se centra en la acción y el heroísmo, también explora las consecuencias emocionales de la guerra y el impacto que tiene en la vida de los soldados y sus familias. SOZ se diferencia de las otras series que hemos mencionado por su enfoque en el nacionalismo y el patriotismo. Los soldados de la serie están motivados por su amor por su país y su deseo de protegerlo de las amenazas externas. La serie también explora temas como el sacrificio, la lealtad y el honor, presentando una visión idealizada del ejército turco. Si bien la venganza es un motor importante en la trama, la serie también se centra en la importancia de la unidad y la colaboración. Los soldados de SOZ trabajan juntos para superar los obstáculos y alcanzar sus objetivos. La serie también explora las relaciones entre los soldados y sus familias, mostrando el impacto que la guerra tiene en sus vidas personales. A pesar de su enfoque en la acción, SOZ también tiene momentos de emoción y drama. La serie explora las complejidades de la guerra y el impacto que tiene en la psique de los soldados. Lo que hace que estos dramas turcos sean tan adictivos es, además de la venganza, la habilidad de los guionistas para crear giros inesperados que te mantienen al borde del asiento. Cuando crees que lo tienes todo resuelto, ¡bam!, aparece un nuevo secreto, una nueva traición o una nueva revelación que cambia por completo el panorama. Son series que te obligan a cuestionar todo y a nunca dar nada por sentado. Los guionistas turcos son maestros en el arte de la sorpresa. Saben cómo mantener al espectador enganchado con constantes giros argumentales que desafían sus expectativas. A menudo los personajes que creíamos que eran buenos resultan ser malos, y viceversa. Esta ambigüedad moral añade una capa extra de complejidad a las historias y las hace aún más interesantes. Además, los guionistas turcos no tienen miedo de explorar temas tabúes y controvertidos. Abordan temas como la corrupción, la violencia doméstica, el abuso infantil y la desigualdad social de una manera valiente y sin rodeos. Esto hace que sus series sean relevantes y significativas, más allá del mero entretenimiento. Además, la producción de estos dramas es impecable. La cinematografía es preciosa, la música es emotiva y las actuaciones son convincentes. Los actores y actrices turcos son increíbles, y logran transmitir una amplia gama de emociones con una intensidad impresionante. Te hacen sentir el dolor, la alegría, la ira y la pasión de los personajes como si fueran tuyos. La cinematografía de los dramas turcos es particularmente impresionante. Los paisajes de Turquía se muestran en todo su esplendor, con tomas panorámicas que te dejan sin aliento. La iluminación y la composición también están cuidadosamente pensadas para crear una atmósfera específica. La música es otro elemento clave de la producción. Las bandas sonoras de los dramas turcos son emotivas y evocadoras, y ayudan a crear una conexión emocional con los personajes y sus historias. Los actores turcos son conocidos por su capacidad para transmitir emociones de una manera creíble y auténtica. Son capaces de llorar, reír, gritar y amar con una intensidad que te hace sentir que estás presenciando algo real. Pero más allá de la venganza y los giros inesperados, estos dramas turcos también exploran temas universales como el amor, la familia, la amistad, la lealtad y la redención. Son historias que nos hacen reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre las decisiones que tomamos en la vida. Nos muestran que las acciones tienen consecuencias y que el camino de la venganza puede ser muy peligroso. El amor es un tema recurrente en los dramas turcos. A menudo vemos historias de amor prohibido, amor imposible o amor que nace en medio del caos. Estas historias exploran las complejidades de las relaciones humanas y la capacidad del amor para superar los obstáculos. La familia es otro tema importante. Los dramas turcos a menudo exploran las relaciones entre padres e hijos, hermanos y hermanas, y otros miembros de la familia. Estas historias muestran la importancia de la familia y la lealtad, pero también las tensiones y los conflictos que pueden surgir dentro de las familias. La amistad es otro tema que se explora en los dramas turcos. A menudo vemos historias de amigos que se apoyan mutuamente en los momentos difíciles y que están dispuestos a sacrificarse el uno por el otro. La redención es un tema que también se explora en los dramas turcos. A menudo vemos personajes que han cometido errores en el pasado y que buscan la redención. Estas historias muestran que siempre hay una oportunidad para cambiar y mejorar.
Otro aspecto importante de estos dramas es la representación de la cultura turca. A través de la comida, la música, la ropa y las costumbres, podemos aprender mucho sobre la rica y diversa cultura de Turquía. Además, estas series a menudo abordan temas sociales relevantes como la desigualdad, la corrupción y la violencia de género, lo que las hace aún más interesantes y significativas. La comida turca es un elemento importante de la cultura turca, y los dramas turcos a menudo muestran a los personajes cocinando y comiendo platos tradicionales. La música turca también es un elemento importante de la cultura turca, y los dramas turcos a menudo utilizan música tradicional para crear una atmósfera específica. La ropa turca es otro elemento importante de la cultura turca, y los dramas turcos a menudo muestran a los personajes vistiendo ropa tradicional. Las costumbres turcas también son un elemento importante de la cultura turca, y los dramas turcos a menudo muestran a los personajes participando en costumbres tradicionales. Por supuesto, no todos los dramas turcos son perfectos. A veces las tramas pueden ser un poco exageradas o los personajes pueden tomar decisiones que no tienen mucho sentido. Pero en general, la calidad de la producción y la intensidad de las actuaciones compensan cualquier defecto menor. Algunos críticos argumentan que los dramas turcos a menudo glorifican la violencia y la venganza. Otros argumentan que son demasiado melodramáticos y predecibles. Sin embargo, la popularidad de los dramas turcos en todo el mundo demuestra que tienen algo que ofrecer a un público amplio. Y hablando de personajes, es imposible no mencionar a los villanos. A los villanos de los dramas turcos. Son absolutamente geniales. Son astutos, manipuladores y capaces de hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos. Pero al mismo tiempo, suelen tener una historia de fondo que explica su comportamiento y que los hace, de alguna manera, comprensibles. No digo que justifique sus acciones, pero sí que los humaniza y los hace aún más interesantes. Un buen villano es esencial para un buen drama, y los dramas turcos suelen tenerlos en abundancia. Los villanos de los dramas turcos son a menudo personajes complejos y multifacéticos. No son simplemente malos por ser malos, sino que tienen motivaciones y razones para sus acciones. Esto los hace más interesantes y convincentes, y a menudo te encuentras sintiendo empatía por ellos, incluso cuando sabes que están haciendo cosas malas. También es importante destacar la química entre los actores. Cuando los protagonistas tienen una buena química, la historia de amor se vuelve aún más creíble y apasionante. Y los dramas turcos suelen ser expertos en crear parejas icónicas que te roban el corazón. Ya sea un amor prohibido, un amor imposible o un amor que nace en medio del caos, estas parejas te hacen suspirar, llorar y desear que encuentren la felicidad. La química entre los actores es un factor clave para el éxito de cualquier drama, y los dramas turcos suelen tener parejas con una química explosiva. Estas parejas te hacen creer en el amor verdadero y te mantienen enganchado a la historia hasta el final. En resumen, los dramas turcos que combinan venganza, giros inesperados y una producción de alta calidad son una fórmula infalible para el éxito. Son series que te enganchan desde el principio y te llevan por un viaje lleno de emociones. Si estás buscando una nueva serie para ver, te recomiendo que le des una oportunidad a alguno de estos dramas. Estoy segura de que no te decepcionarán. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de mi análisis sobre los dramas turcos llenos de venganza y giros inesperados. Recuerden que mencionamos ejemplos como Ezel, Intikam y Soz, pero hay muchísimas más que merecen ser exploradas. Además, quiero agregar que en los últimos años han surgido series como Yark y Sadakatsiz, que también exploran temas de venganza, traición y secretos familiares con giros inesperados que te mantienen enganchado. Yark se centra en el sistema judicial y las complejidades de la ley, mientras que Sadakatsiz explora las consecuencias de la infidelidad y la venganza en un matrimonio. Estas series han ganado popularidad por sus tramas intrigantes y personajes bien desarrollados. Me encantaría saber cuáles son sus dramas turcos favoritos con estas características. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Hay alguna serie que me recomienden? ¿Qué les parece el tema de la venganza en los dramas turcos? Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas, y a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.